Bueno. En el material de hoy trataremos de realizar un trabajo de integración desde la observación práctica para luego construir inferencias teóricas. Se trata del protocolo de un dibujo del árbol. Entonces comencemos el análisis. En primer lugar, siempre cuando realizamos una evaluación, lo importante es poder determinar qué evalúa el test que estamos administrando. En este caso se trata de el test del árbol. El test del árbol evalúa los aspectos más inconscientes. Junto con la casa y la persona nos permiten inferir aspectos nucleares de la personalidad. Esto es, cuáles son las características básicas que definen a la persona evaluada. Esto es su sociabilidad, su adaptabilidad, características de personalidad que pueden girar en torno a la introversión, la extroversión. Bien, pero además es como si hiciéramos una instantánea del ello. Además, algo importante también es que es un test que no moviliza al evaluado cuando lo realiza, como si lo hace a lo mejor particularmente la persona y la persona bajo la lluvia, y en algunos casos cuando hay alguna temática vinculada a la familia, el tema de el test de la casa. Entonces, es importante este comentario en el sentido de que puede utilizarse como un test de preselección. En lugar de hacer una evaluación psicotécnica basada, más profunda, podemos tomar algunas técnicas que nos permiten inferir junto con la entrevista algunas características más notorias de la personalidad y luego si ese candidato realmente es un postulante factible para el tipo de puestos que estamos buscando cubrir, entonces podemos hacer una evaluación psicotécnica profunda. Y de este modo la persona a quien administramos estas técnicas no se va a sentir movilizada como si se sentiría cuando tomamos técnicas más profundas o del estilo de el DFH y la persona bajo la lluvia. Bien, cuando hablamos de estructura pulsional, entonces quiere decir que apunta a evaluar las capas más primitivas o primarias de la personalidad. Y ahí es donde están, por ejemplo, las emociones, los impulsos, los componentes agresivos, si es que están muy activos. Por lo tanto, al visualizar el árbol en su estructura de base, podemos ver un poco qué grado de control de esos impulsos y de madurez, ha logrado el yo. En el caso del dibujo que presentamos, justamente se polariza desde las pautas formales los siguientes aspectos. Es un tamaño grande, o sea, es un 80% del alto de la hoja. Aplicando el tema de la presión en el componente profundidad, si bien parecería un trazo con alguna intensidad, sin embargo la huella detrás está ausente, por lo tanto, como hemos calificado en nuestros materiales, se trataría de una profundidad normal 2. El calibre, aunque pueda parecer un poco más fino en la copa, es de un calibre normal, más de 1/4 y hasta medio milímetro. Acuérdense que el calibre lo determina el ancho del trazo y se mide en base a 1 milímetro, en donde hasta 1/4, o sea, cuando casi apenas es delgadísimo el trazo, es un calibre fino, más de 1/4 y medio milímetro es un calibre normal, y a partir de medio y cada vez en aumento empieza a ser un calibre grueso o ancho. Bien, la coloración es normal pero desigual. ¿Por qué? Porque si bien en la copa se ve menos acentuada, no deja de ser una coloración normal. Y se refuerza un poco en el tronco. Está bien que también ayuda un poco en algunos tramos, algunos repasos. Por eso cuando esa coloración es producto de un repaso, no se considera coloración alta. Bien, después desde el punto de vista de la tensión de este dibujo es tensa. Esto es, son movimientos arrítmicos, con ángulos, pero ángulos que tampoco mantienen obviamente por partes, una angulosidad permanente, sino que es un ángulo con flojedad. Por lo tanto, se trata de una tensión tensa y floja a la vez. El estilo de trazo es de tramos enteros, pero con discontinuidades. En la copa tenemos 2 discontinuidades. Quiere decir que interrumpe y vuelve, 3 discontinuidades, perdón. Interrumpe y vuelve a reiniciar, pero el tramo es entero, a diferencia del estilo de trazo en el tronco, que primero hace una línea y luego empieza a hacer trazo miscelánea encima.
También hace un agregado queriendo dar una base más profunda, más ancha al tronco. Pensemos también que simbólicamente la copa vehiculiza el pensar y orgánicamente es como si fuera la cabeza. Entonces es como, bueno, uno vería como un poco de tensión en el plano del pensar de esta persona. Bien. El dibujo es asimétrico, la copa está como más hundida o con más vaciamiento, como si faltara completar del lado de la derecha y algo aplastada. Esto indica, por ejemplo, que hay un sentimiento de tensión, que un poco también lo veníamos viendo por el estilo de trazo, desmotivación, ya que se trata de la zona derecha que es la que conecta con la realidad externa. La presencia de un tronco ancho y rígido denota falta de adaptabilidad y un predominio de componentes más agresivos en la personalidad.